Bienvenidos y hoy vamos a concluir la serie de Metamorfosis. Si tú no nos has acompañado en las últimas semanas, hemos estado reflexionando sobre Romanos capítulo 12. Empezamos en el versículo 1, hoy vamos a terminar hasta el 21, sobre la transformación, la metamorfosis que Dios quiere de nuestras almas para que podamos verificar cuál es su voluntad. Por ejemplo, en la primera semana vimos los versículos 1 y 2 acerca de verificar la voluntad de Dios para saber cómo adorarlo. Después vimos en los versículos 3 al 8 cómo verificar su voluntad de Dios para saber cómo servirlo en su iglesia, el cuerpo de Cristo. La semana pasada se revisaron los versículos 9 al 13 para descubrir la trascendencia de renovar nuestras mentes, verificar su voluntad, para aprender cómo ser genuinos. Muy bien, ahora vamos a ver los versículos 14 al 21 para de nuevo verificar su voluntad en cómo relacionarnos con otras personas, cómo tratarlos, cómo ser bendición en sus vidas. Ahora, aquí un punto importante en toda esta serie que hemos estado viendo es la palabra verificar. Y quiero, aquellos que están están en los grupos de conexión, la introducción vamos a hablar de las primeras dos preguntas, para que pongan atención. Un tip. Muy bien. ¿Qué hemos estado aprendiendo? ¿Por qué la palabra verificar es importante? ¿Qué es verificar? Verificar es cotejar, es cerciorarnos que lo que estamos haciendo es correcto, es adecuado, ¿verdad? Y lo que creemos es que lo hagamos todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, ¿por qué es importante que verifiquemos la voluntad de Dios? Porque si no estamos verificando su voluntad, vamos a terminar adaptándonos al mundo. Vamos a empezar a hacer las cosas que el mundo hace y pensamos que son normales, porque no tenemos forma de verificar, de cotejar. Por ejemplo, déjame te doy un ejemplo más a fondo de verificar. Yo soy contador público también. Soy contador público y hago declaraciones de impuestos y demás. ¿Ya hicieron su declaración? Ya se les pasó la fecha. Entonces, algo importante cuando preparas declaraciones es cerciorarte, verificar la información que te está proporcionando el cliente. Si estoy viendo una empresa, por ejemplo, y estoy revisando su balance general, para cerciorarme que los ingresos y gastos están bien, tiene que haber conciliaciones de bancos, tiene que haber conciliaciones de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Si esa información está ahí, esa me da la certeza de que los números en ingresos y gastos están bien. ¿Me entienden? Entonces, bueno, de la misma manera, la palabra de Dios es muy importante para que podamos verificar la voluntad de Dios, para darnos cuenta si estamos tratando a las personas adecuadamente o no. A veces no nos damos cuenta. Ahora, un punto importante aquí es, en toda esta serie, es que hemos estado hablando a las personas que ya son seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque una persona que aún no ha conocido a Cristo de manera personal, no tiene forma de renovar su mente aún. ¿Por qué? Porque Cristo aún no vive en su corazón. Como consecuencia, pues la información que ha estado recibiendo, pues es información. Déjame darte un ejemplo. Todos hemos escuchado la regla de oro, ¿sí o no? Trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿sí o no? Yo lo escuché antes de ser creyente, muchas veces, pero si no tenía forma de verificar qué significaba eso, pues yo seguía haciendo lo mío y no era muy bueno. De hecho, tenía mala reputación en el trabajo, híjole, porque no trataba bien a las personas. Era muy altanero y gritón y así es. Y eso no nada más en el trabajo, también se reflejaba en mi casa, pero pues para mí pensaba que estaba bien. No tenía forma de verificar si lo que hacía estaba bien o no. No estaba renovando mi mente. ¿Me entienden? ¿Sí? Recuerdo en una ocasión muy específica que nos visitó
estábamos recién casados, ¿verdad? Nos visitó mi cuñado y su esposo y tuvimos una diferencia y yo pues, pronto empecé a gritar y hablar grosero, pero el esposo pues puso la otra mejilla y no dijo nada, ¿verdad? Me dio un ejemplo de cómo debemos de ser los creyentes, ¿verdad? Doy gracias a Dios, pues que confié en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y ahí es cuando empezó un proceso de cambio. No te estoy diciendo que soy perfecto, no te estoy diciendo que no fallo, sí fallo. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que ahora tengo forma de verificar lo que estoy haciendo está bien o no. Por lo tanto, cuando no hago lo que no está bien, pues Dios me reprende, Dios me lo hace saber y me lleva a dónde, al arrepentimiento, a cambiar, a pedir disculpas, a ser diferente, porque tú y yo somos diferentes. Porque nuestra vieja naturaleza ha sido clavada en la cruz. Ya no eres tú el que vives, es Cristo el que vive ahora en tu corazón. Entonces no podemos ser igual que el mundo. ¿Están de acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto del sermón? Dado que renuevo mi mente para verificar la voluntad de Dios en cómo tratar a los demás, esta me guía para bendecirlos. Y vamos a ver que la voluntad de Dios es Cristo. Cristo es la voluntad de Dios, porque Cristo cuando estuvo entre nosotros siguió a la perfección la voluntad del Padre, ¿sí o no? Entonces, aquí traigo una pulsera que dice, ¿qué es lo que haría Jesús? Entonces, cada vez que digo algo que no, ¡ay! Eso no es lo que haría Jesús. Me ayuda a ver que no estoy siguiendo su voluntad, ¿sí? ¿Verdad? Le recomiendo una pulserita para que Dios le recuerde cuando no están haciendo lo correcto. Yo la necesito mucho, ¿eh? Okay. Muy bien, pues vayamos a la palabra de Dios entonces. Vamos a ver cómo podemos verificar su voluntad para darnos cuenta si estamos siendo bendición o no en nuestras relaciones con otros. En Romanos capítulo 12, vamos a empezar en el versículo 14, que dice de la siguiente manera: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Después nos dice, sigamos, tengamos el mismo sentir unos con otros, no seamos altivos en su pensar, condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. ¿Qué significa todo esto que acabamos de leer? Vamos a verlo de manera detallada. ¿Cómo podemos cotejar aquí y verificar si estamos haciendo lo correcto, sí o no, en las relaciones con otros? ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? ¿Qué nos debemos de preguntar? Una pregunta clave que nos debemos de hacer, si quieres poner en el siguiente texto, es: ¿estoy viviendo en armonía con los demás? ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué? Si vamos al versículo 16, de nuevo, que leímos, dice, tengan el mismo sentir unos con otros. Otras traducciones dicen, y quizás tú traigas esa traducción, vivan en armonía unos con otros. Muy bien. Entonces, si nos regresamos a los textos anteriores, vamos a ver las maneras si estamos viviendo en armonía, sí o no. Entonces, ¿estamos bendiciendo y no maldiciendo a los enemigos? ¿De acuerdo al versículo 14? Si estamos maldiciendo y no bendiciendo, significa que hay una bandera roja. ¡Ey! No estás caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Debemos tener la firme convicción como creyentes de hacer el bien y no el mal a los que nos ofenden. ¿Cómo? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Vamos a ver qué dice Jesús. Vamos a Mateo 5, 43 al 48 para ver qué nos dice Jesús al respecto. ¿Cómo podemos ser bendición y no maldición? Ustedes han oído que se dijo, podemos ir a Mateo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Es decir, no tiene mérito lo que nos está diciendo Jesús. Si tú nada más estás bendiciendo a los hermanos en la fe, a los que te tratan bien, no tiene ningún mérito. Eso lo hacen los paganos, eso lo hacen los recaudadores de impuestos. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que orar por los enemigos, mostrarles el bien, bondad a aquellos que nos hieren. Regresemos de nuevo al versículo 15, que dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Y lo dice el 16b: no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. De nuevo, estamos viendo cómo vamos a verificar si estamos teniendo buenas relaciones con los demás, sí o no. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? ¿Estás teniendo empatía con las personas? ¿Te estás gozando cuando les va bien? ¿Te estás entristeciendo cuando les va mal? Porque ¿qué pasa si no nos estamos alegrando con los que les va bien? ¿Qué señal, qué bandera roja está ahí? ¿La bandera del qué? Del egoísmo. Que no nos importan los demás. De la envidia. ¿Sí o no? Esa es la bandera roja. No estás caminando en la voluntad de Dios. Estás siendo envidioso. Eso no va contigo. Tú eres creyente. Eres mi seguidor. Debes alegrarte con los que les va bien. No seas envidioso. ¿Y qué pasa cuando no nos importan cuando alguien está sufriendo? De nuevo, el egoísmo. ¿Sí? Entonces, esa es otra bandera roja que nos está diciendo: eso no va contigo. Tú eres seguidor y tú debes demostrar bondad, empatía con los que están alegres y con los que sufren. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién es el mejor ejemplo de nuevo para ver si estamos haciendo lo correcto? ¿Quién es? Jesús. ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Recuerdan la pregunta? Jesús, cuando estuvo entre nosotros, nos pudo entender perfectamente. ¿Por qué? Porque Él mismo sufrió, porque Él también estuvo en la carne. Él padeció y sufrió como nosotros. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, sin pecado. Esa es la diferencia. Jesús te entiende cuando estás sufriendo, porque Él estuvo ahí. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz. Él sabe lo que es el dolor y el sufrimiento. ¿Qué más aprendimos de estos versículos? En el 16 nos dice que seamos humildes, es decir, que demostremos humildad hacia los demás. No cae más gordo una persona que es presumida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que es altiva, que yo sé todo, que yo soy muy bueno. Cae gordo. Entonces esa es una bandera roja. Si tú estás presumiendo de ti mismo, bandera roja. No estás siendo humilde. Y eso no es lo que te está enseñando la palabra. Estamos cotejando, verificando la voluntad de Dios. Entonces esa es una bandera roja que nos dice que no estamos siendo humildes, si estamos siendo presumidos. ¿Quién es el mejor ejemplo? ¿Verdad? Ya están aprendiendo. Filipenses 2:5-7, ¿qué nos dice? Haya pues en ustedes una actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no se consideró a ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. ¿No se recuerdan? Hay un texto en los evangelios que los discípulos estaban peleando. Yo voy a estar del lado derecho y del lado izquierdo, y yo voy a estar porque yo soy más importante, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Jesús? El que quiera ser el más importante,
que sirva, que se humille. ¿Y qué se puso a hacer? ¿Les lavó los pies? Qué mejor ejemplo de humildad, ¿no es así? Así es. Bueno, entonces ya aprendimos aquí en la primera parte de lo que vimos, para cotejar y verificar la voluntad de Dios. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿estoy viviendo en armonía? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ya vimos las banderas rojas, lo que nos dice si sí o no. ¿Ok? Cómo bendecir y no maldecir a los enemigos, tener empatía, demostrar humildad a los demás. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de los versículos del 17 al 21. Vamos a seguir aprendiendo. Dice así: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si les es posible, en cuanto a ustedes dependa, fíjense bien lo que dice aquí: estén en paz con todos los hombres. Continuamos. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Continuamos. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Muy bien. De nuevo, vamos a verificar si estamos caminando en la voluntad de Dios. De nuevo, vamos a ver si hay banderas rojas o si estamos haciendo lo correcto. Un versículo clave aquí es en el versículo 18: si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos. Ok, ¿estoy en paz con todos? Esa es la pregunta que te debes de hacer. ¿Qué me diría Jesús? Ok, vamos a ver. ¿Estoy viviendo en paz con los demás? Es el texto. ¿Estoy viviendo en paz con los demás? ¿Qué haría Jesús? Esa es la pregunta que me debo hacer de acuerdo a estos versículos, y vamos a ver por qué. Ya vimos en el versículo 18 que si es posible, caminemos en paz. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a caminar en paz? No está exactamente en orden esto, ¿verdad? Pero así es como está, y vamos a explicarlo. Pues si vamos a estar en paz, no pagues mal por mal. Esa es la primera, ¿verdad? No pagues mal con mal. No tomes venganza. Si estamos siendo vengativos, esa es una señal, es una bandera roja de que no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Ah, él me hizo esto. Vas a ver cómo te va a ir. ¿Eh? De hecho, estuve viendo en Facebook es un show, ¿verdad? Pero de todas maneras se me hizo un poco pesado, que, o sea, el esposo le hizo algo a la esposa, una bromita pesadita, y luego la venganza, pero bien dura, enfrente de toda la televisión. O sea, para sentirse bien y que todos se rieran. Pues yo creo que no es correcto, ¿verdad? En el versículo 20, ¿qué nos dijo? Que no tomemos represalia, que le demos de comer y de beber al enemigo. Y que si hacemos eso, ¿cómo sería? Es como si le pusiéramos carbones encendidos en su cabeza. No es literal esto, pero ¿qué es lo que nos está tratando de enseñar la Escritura? Si tú, una persona te hace el mal y tú le devuelves el bien, tú le has de comer, le has de beber, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a sentir mal, ¿eh? Va a sentir remordimiento. Carbones encendidos, le va a pesar en su cabeza. Eso es lo que significa. No es literal. Significa, es una manera figurativa de que los carbones encendidos es el sentimiento que va a venir la convicción de lo que está haciendo no estuvo bien. El propósito es que esas personas vean la luz de Cristo en nosotros y que se vayan al arrepentimiento y desean tener a Cristo en sus vidas. Que esas personas se pregunten: yo quisiera tener lo que Él tiene, yo quisiera ser como Él. Y te lo pregunte y tú le puedes decir que es a través de la fe en Jesucristo. Ese es el propósito. Entonces, esas son las banderas
rojas si estamos pagando mal por mal. Pero Cristo nos dice que no hagamos eso. ¿Qué nos enseña Jesús? Vamos a ver lo que nos dice Jesús para verificar lo que estamos viendo. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que los abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, aquí no está hablando que, a ver, dame una, órale, síguele con la otra. No está hablando que literalmente pongas la mejilla así, sino que no tengas represalias con los que te están hiriendo. Eso es lo que significa. ¿Sí? No, Jesús cuando estaba en la cruz, él pudo haber dicho, manda a los ángeles y que haga fuego sobre todas estas personas que me están hiriendo. ¿Lo hizo? ¿Qué hizo en vez de eso? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí lo dijo o no? Sí, amén. Entonces esa es la diferencia. Entienda una cosa, hermano. Quiero que entiendas una cosa, porque a veces yo sé que es difícil. Las personas que están a tu alrededor, la mayoría no conocen, muchos de ellos no conocen al Señor. Ellos no tienen forma de ¿qué? De verificar la voluntad de Dios. Entonces para ellos, como lo era para mí cuando hace muchos años, es normal gritar, es normal agredir, porque no ha habido una transformación, no ha habido un cambio de corazón. Si no hay un cambio de corazón, todas tienen un corazón de ¿qué? De piedra. Entonces, por lo tanto, están adaptados al mundo y están actuando con el mundo. Debemos entender eso. Pero nuestro propósito es acercarlos ¿a quién? A Dios. ¿Y vamos a lograrlo si respondemos igual que ellos? ¿Vamos a lograrlo si nos vengamos? ¿Qué van a decir si buscamos venganza, represalia? Hoy, si tú eres creyente, imagínate. Si eso te enseñan en la iglesia, eso es lo que van a decir. Pero si al contrario, les mostramos bondad, los bendecimos, somos buenos con ellos, y yo decir, oye, algo está pasando aquí. ¿Por qué me tratas así si yo te herí? Ya le puedes decir, porque yo conozco a Jesucristo y Él me ha enseñado que así te debo tratar. Miren, no se acuerdan que hay un texto que no está aquí en la escritura, en los evangelios, que dice, una luz no se pone abajo de la cama, se pone ¿dónde? Arriba, para que brille, para que todos vean la luz y que Dios sea exaltado y glorificado, ¿sí o no? Entonces, si nosotros nada más somos bondadosos y buenos con los creyentes y somos vengativos con los que nos tratan mal y les devolvemos mal por mal, estamos poniendo la luz abajo de la cama, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo van a ver la gloria de Dios? ¿Cuándo van a ver que tu corazón ha sido cambiado? ¿Cuándo van a ver que tu corazón ha sido transformado? Entendamos esto, es un proceso. Venimos a Cristo, recibimos un nuevo corazón. Y ahí empieza la metamorfosis, el cambio de nuestra alma, la santificación, por medio de la cual vamos a ir comprendiendo la voluntad de Dios y vamos a ir cambiando. Sí, duele como una bofetada cuando te hieren. ¿A quién le han dado una bofetada? No levanten la mano. A mí sí ya me la dieron. Déjenles cuento que cuando tenía unos 13 años, estaba yo chiquillo, y estaban dos hermanitas y no sé qué dije, de seguro dije algo que no era correcto y ni me di cuenta, la verdad, pero de repente, bolas, ay, sentí que me ardía la cara y luego me volteé y bola, la otra hermana también. Quedé así medio sobre un vato, y yo sé que duele, pero me quedé calladito, no dice nada. Dije, seguro que la regué. Pero bueno, no necesariamente la regaste si te están hiriendo como una bofetada. Pero Dios nos pide
que no respondamos con violencia, que demostremos amor a aquellos que nos están hiriendo, lastimando. Mira, el ejemplo que nos ha estado dando Pablo en toda esta serie y lo que nos está diciendo el día de hoy, de vivir en armonía y en paz con los demás, bendiciéndonos, amándolos, a los que nos hieren, a los que nos lastiman, está basado ¿en qué? En lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí o no? ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dijo Jesús? No, pues que los queme el fuego, no sé, ¿verdad? Se lo merecen. No, gracia. Extendió su gracia, extendió su misericordia. Y estuvo dispuesto a tomar el sufrimiento, el dolor en la cruz que tú y yo merecíamos por amor. Nos amó como enemigos, sin merecerlo. Y te preguntas, es que no se lo merece, me ha tratado muy mal. No, no se lo merece, pero eso es gracia. Y Dios quiere que sigamos ese ejemplo de gracia, que la extendamos a los demás, que seamos misericordiosos, que seamos bondadosos, que oremos por los enemigos, que les mostremos bondad, literalmente que los alimentemos, que les demos de beber, para que así, viendo la luz de Cristo en nosotros, ellos sean movidos al arrepentimiento. Recuerda que tú y yo somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados a compartir ese amor, esa bondad. Sí, lo debemos de hacer entre nuestros hermanos cuando alguien sufre, cuando alguien se enferma, pero también con los que están afuera, para que de esa manera vean la luz intensa de Cristo brillar en nosotros y Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué aprendimos en toda esta serie? No te adaptes a este mundo. No nos adaptemos a este mundo. Y es muy fácil adaptarse a este mundo, te lo voy a decir. Estamos bombardeados. En las escuelas los niños están siendo bombardeados. En la televisión están cambiando toda la programación y estamos siendo bombardeados. Quieren cambiar tu forma de pensar, quieren que te adaptes a este mundo. Pero si tú estás renovando tu mente, estás verificando la voluntad de Dios, Dios te va a decir: no, eso no es correcto, eso no es adecuado. Sigue mi voluntad. Aquí están las banderas rojas y las banderas blancas de que estás bien. Vete por el lado de la bandera blanca. Y si lo haces, si lo hacemos, vamos a descubrir de manera profunda cómo podemos adorarlo. Vamos a descubrir cómo servirlo en su iglesia, como lo aprendimos. Vamos a descubrir cómo ser auténticos, eso lo vimos la semana pasada, y no falsos. Cómo tener armonía y paz con los demás. Amén. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre bendito, Padre de bondad, Padre de misericordia, porque tú nos has dado tu palabra, nos has dado tu Hijo amado Jesucristo, que se hizo hombre, se encarnó, vivió entre nosotros, vivió una vida perfecta. Él es tu voluntad, Él es tu voluntad a la que debemos de seguir. Él nos ha enseñado el camino de cómo tener armonía y paz con los demás, cómo ser diferentes, cómo brillar, cómo poner la otra mejilla, cómo bendecir a los que nos maldicen,
dándoles de beber y comer, orando por ellos. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ha enseñado que debemos de tener tu misma actitud, la actitud humilde de siervo, porque el que quiera ser el más grande, que sea el más grande servidor. Eso es lo que aprendimos hoy, Señor, y queremos seguir estas instrucciones, no como meras instrucciones, sino como algo que viene dentro de nuestro corazón, porque te estamos buscando día a día en oración, te estamos buscando en la palabra, y tú nos estás dando convicción de lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es perfecto, lo que es agradable para ti, Señor. Y eso es lo que queremos hacer como iglesia. Gracias por esta palabra que nos has dado. Te alabamos, bendecimos y glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.